y unos nervios, y yo decía: "Yo me voy a morir, ya me voy a morir, ya me voy a morir". Entré en una depresión terrible, que a veces uno piensa que por uno ser cristiano, que a uno no le vienen estas cosas, o que uno no las va a pasar, que uno no las va a vivir, pero somos humanos, y nosotros como humanos sentimos, es decir, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi vida, yo no voy a vivir más. Llamaron a mi hijo que fuéramos para los resultados y le dicen a mi hijo: "Sí, es cáncer". Testimonios impactantes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes de sanidad divina. Dios es un Dios que sana. Y el testimonio de hoy lo trae la hermana de Yanira. Ella se encuentra desde Canadá. Hermana de Yanira, bienvenida. Gracias, mi hermana Nora, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para contar las maravillas del Señor que ha hecho en mi vida. Hermana de Yanira, cuéntenos un poquito de usted para las personas que no la conocen. ¿Quién es la hermana de Yanira? La hermana de Yanira es de Colombia, del Putumayo. A la edad de 8 años salimos a vivir a la ciudad de Pasto, donde conocimos al Señor. Y ahí estuvimos viviendo por un tiempo, 11 años, con mi familia. De ahí salimos a la ciudad de Cali, donde el pastor que nos administraba lo trasladaron y él nos llevó a vivir a su casa. Y ahí me casé, ahí tuve mis hijos. Después de muchos años salimos a vivir a los Estados Unidos con mi esposo y mis hijos. Ya después de Estados Unidos viajamos aquí a Canadá. En el 2021 salí para Colombia a visitar a mi familia porque mi cuñado había fallecido por el COVID y mis padres estaban muy enfermos. Al regresar de allá, yo sabía que tenía una cita donde el médico pero mi cita era supuestamente para mí, yo pensaba que era de oftalmología. Cuando llegué acá me dijeron que no, que tenía una cita para rutinaria de citología. Sí, yo fui y me hice mi cita de citología normal, sentí mucho dolor, nunca había sentido tanto dolor como esa vez, y duré como 2 semanas con el dolor. Ahí llamé al médico de familia, le dije que me había hecho la citología, pero que había quedado con mucho dolor, que por favor me mandara algo. Ya él me mandó a hacer, em, unas ecografías. Pues yo no me las quería hacer, porque yo quería que me hicieran nomás una, que es la normal que le hacen a uno, pero no quería que me hicieran la otra, porque, pues, la otra ya es intra, como por dentro, entonces ya yo no quería que me hicieran esa. Pero la mujer que me la estaba haciendo me dijo: "¿Por qué no quieres que te la haga? Si no quieres, yo no te la hago, pero estas salvan vidas", me dijo ella. Pero yo le dije: "Okey, pues, hágamela". Y sí, ahí hasta esperar los resultados. Y ahí comenzó el calvario. Pasaron unos días y ya el médico me llamó y me dijo: "No me gustó lo que vi, no me gustó lo que encontré, tienes una masa y no me gustó". Ahí mismo a mí se me vino: "Es cáncer", porque cuando yo le vi la cara de preocupación al médico y todo eso y me dijo: "No me gustó", entonces yo ahí mismo dije: "Es cáncer". Y eso para mí fue algo terrible, horrible, horrible, porque comencé yo desde ese mismo día a sentir como unos escalofríos en mi cuerpo. Y yo me acostaba y yo sudaba toda la noche. Y cuando yo me levantaba, al ratico de haberme acostado, ya estaba con el cabello mojado, ya tenía la pijama toda mojada. Temblaba en la noche, yo le decía a mi esposo: "Póngame cobijas, que tengo frío", y él me colocaba 2 3 cobijas, y yo le decía: "Tengo frío, tengo frío", y yo sudaba y sudaba,
y unos nervios, y yo decía: "Yo me voy a morir, ya me voy a morir, ya me voy a morir". Entré en una depresión terrible, que a veces uno piensa que por uno ser cristiano, que a uno no le vienen estas cosas, o que uno no las va a pasar, que uno no las va a vivir, pero somos humanos, Ujú. y nosotros como humanos sentimos todas las cosas. Y de ahí comenzó mi situación, en mi hogar con mi esposo, que ya a él le tocó salirse de trabajar. Bueno, después de eso, de que yo fui donde el médico me dijo: "Tienes que ir donde el especialista para ver qué es lo que tienes". Fui donde el especialista y el especialista me dijo: "Sí, yo veo que tienes una masa, pero no veo que tienes fluidos. Yo no creo que sea cáncer", me dijo él. Pero no te puedo operar aquí, necesitas una operación, pero yo no te puedo operar porque la sangre cuando está normal está en 80. No sé de qué será, pero me dijo está en 80. Cuando está regular está en 120 y cuando está mala está en 300. Y la tuya está en 120 y yo no te puedo operar aquí. Tienes que irte para la ciudad de London para que te operen allá. Pasaron unos meses, eso fue como en el mes de octubre que me diagnosticaron con eso, y ya en diciembre me operaron, y mi esposo y mi hijo y mi hija me decían: "Mami, usted no tiene nada, usted no tiene nada, la operación va a salir bien, usted no le van a encontrar nada, usted va a estar bien y usted no va a tener nada". Y yo sí, pues yo me fui tranquilizando y todo eso, pero no dejaba en las noches de darme los nervios, de pensar, de decir: "Hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi vida, ya yo no voy a vivir más". Y me agarró algo, pues, tan terrible, que en el momento, pues, cuando ellos me decían eso, yo le decía: "Ellos lo dicen porque ellos no saben lo que yo estoy sintiendo, ellos me ven así, pero ellos no saben lo que yo estoy viviendo". Cuando ya me tocó, llamaron a mi hijo que fuéramos para los resultados, y le dicen a mi hijo: "Sí, es cáncer". Yo llegué allá y yo me puse a llorar, y cuando ya me dijeron: "Sí, sí es cáncer lo que tiene". Mandamos a patología, resultó que lo tiene en etapa 3, que, que hicimos todo lo posible por sacarle todo lo que pudimos. Entonces le pregunto yo al médico: "¿Y cuánto tiempo me queda de vida?". Y me dijo: "De 3 a 5 años". No, eso para mí fue terrible. De 3 a 5 años, me dijo el médico, y entonces mi hijo lloraba, yo lloraba también, y pensaba en mi hijo, pensaba en mi esposo, en mi hija. Yo decía: "Mi esposo se va a quedar solo, ¿cómo va a ser él?". Lo que yo pensaba era cómo va a ser él para la comida, cómo va a ser él cuando llegue de trabajar. Todo eso era lo que me venía a mí a la mente, y eso era lo que más me ponía a mí a pensar. Y desde ahí comencé yo a decaer mucho, y tuve que esperar un tiempo para lo de las quimioterapias, y ya después me dijo mi esposo: "Tenga fe". Y las personas me decían: "Usted no tiene fe, no se vaya a hacer eso, no se haga, usted es hija de Dios, usted no tiene por qué someterse, pues, a una quimioterapia ni nada". Y yo decía: "Pero si el Señor dejó la ciencia, el Señor dejó la medicina, yo, ¿por qué no me la voy a hacer?". Y yo dudaba: "Señor, ¿será que me la hago? ¿Será que no me la hago?". Y mi hija me dijo: "Mami, piense y haga lo que usted quiera. Si usted dice que sí, se la hace; si usted dice que no, no se la hace, pero yo quiero que se la haga", me decía ella. Y entonces yo estaba mal psicológicamente, yo estaba muy mal, y yo no quería hablar con nadie, yo me desconecté de todo el mundo, yo no hablaba con nadie, yo no quería que nadie me llamara, que nadie me viera, yo no quería nada.
Entonces, yo le dije a mi esposo, le dije, no le vaya a decir a mi mamá, a mí me da miedo que le pase algo a mi mamá y a mi papá cuando se den cuenta, yo no quiero que ellos se den cuenta, no quiero que mi familia se dé cuenta. Y ellos, mi esposo dijo, no, que se reunió con mi hija y con mi hijo, yo no me di cuenta de eso. Y le dijeron, nosotros no nos podemos quedar así, tenemos que avisarle a la mamá, no podemos hacer eso. Y entonces mi hija dijo, sí, avisémosle a mi abuela. Ellos como que habían hecho una videollamada con mi familia y le dijeron que yo tenía cáncer, que lo tenía en etapa 3 y mi mamá dijo, no, mi hija, ella no tiene nada, ella está sana, ella no tiene nada, que dijo mi mamá y que mi mamá fuerte. Yo le pregunté a él después de que ellos me contaron que llamamos a su mamá y a todos y les dijimos, yo le dije, ¿qué hizo mi mamá? Y dijo, no, ella está muy fuerte, ella está toda positiva y ella dijo que no, que usted no tiene nada. Y yo lloraba y en las noches yo no podía dormir, no dormía nada y mi esposo conmigo se quedaba hasta tarde. Me hacía aromáticas, me daba té de manzanilla, me compraba pastillas para dormir, me daba muchas cosas. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, si hasta aquí ha de ser mi vida, si hasta aquí yo he de vivir, le decía, Señor, gracias. Gracias por todo, gracias por el esposo que me diste, por la familia, por mis hijos, por los padres que me diste, por mis hermanos. Gracias por cada uno de los hermanos de la iglesia. Gracias por la gente que conocí, por las personas que se presentaron en mi camino, buenos y malos, como haya sido. Señor, yo le decía gracias, gracias por cada uno de ellos, porque pude compartir con ellos, porque viví con ellos. Gracias, Señor, por todos esos momentos. Le decía, Señor, pero si hasta aquí ha de ser mi vida, que sea lo que usted quiera. Le dije yo una noche parada por ahí en mi ventana y mirando hacia afuera, le decía yo al Señor eso. Y yo le decía gracias, pero le decía, Señor, pasa esto de mí, Señor, ponga paz en mi corazón, que yo no sienta esto, Señor, que yo esté tranquila. Ponga paz en mí, Señor, pasa de mí esta copa. Y le decía, yo sé, Señor, que usted también padeció. Yo sé que usted también sufrió, yo sé que usted también sintió dolor, Señor Jesús, pero pasa esto de mí, Señor. Le decía, ponga paz en mí. Mi hija me decía, mami, hable con alguien, hable con un psicólogo. Le busco uno y yo le decía, no, no, yo no quiero hablar con nadie. Y mi esposo me decía, mami, hable con alguien, venga, Daniela le va a ayudar, yo le puedo ayudar, yo estoy hablando con un hermano y la mamá de él también está pasando por un proceso así, hable con ella, de pronto ella la puede aconsejar. Y decía, no, no, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero hablar con nadie. Un día estando en el comedor, estábamos mi esposo y yo solos, entonces yo estaba ahí sentada y él estaba almorzando y estaba escuchando un testimonio de una hermana que también estaba por el mismo proceso. Y él lo colocó, yo creo que con el propósito de que yo escuchara. Entonces yo me acerqué a ver y cuando él me dijo, mire la hermana, y yo vi la hermana que ella también tenía su sombrero y todo eso, y ella decía, me diagnosticaron con cáncer y ella se veía feliz y se veía alegre. Y yo decía, Señor, ¿yo por qué no puedo estar como ella? Yo quiero estar como ella. Y yo veía, y era la hermana Sorley. Era la hermana Sorley la que estaba en ese video. Y cuando yo escuché todo lo que ella contaba y todo eso, le dije a mi esposo, yo quiero hablar con ella. Entonces mi esposo se subió, llamó al esposo de la hermana y, y sí, en la noche la hermana Sorley me llamó y estuvimos hablando un rato y ella me contaba del proceso de ella, yo le contaba, entonces yo la veía tan feliz y yo dentro de mí pensaba, le dije, pensaba yo y decía, seguramente ella no lo tiene tan avanzado como el mío, seguramente ella lo tenía en grado 1 o en grado 2 pensaba yo, pero no tan avanzado como el mío. Y después ella me dice, yo le dije, a mí me diagnosticaron con grado 3 y me dice ella, a mí también. Entonces yo dije, también está igual que yo y ella era la que me daba como el ánimo. Viendo el video de la hermana Sorley,
fue que yo me motivé un poco más y a buscar al Señor y a estar pidiéndole al Señor, aunque a veces siempre me decían: "No tiene fe, no tiene fe". Yo le decía: "Yo tengo fe, yo sí tengo fe, y yo sé que el Señor me va a sanar, pero en este momento nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿por qué me dicen eso si yo sí tengo fe?". Y en esos momentos, pues, hablé después de que hablé con la hermana Sorley, yo trataba a veces de llamarla más seguido, de hablar con ella y todo eso. Y sí, ella me animó mucho, y ya después que comenzaron las quimioterapias, el temor mío era que se me cayera mi pelo, yo decía: "Yo no quiero estar sin pelo, yo no quiero estar así". En esos días tuvimos un taller de maestros y nos tocaba ir como a 3 horas de aquí, y ya me habían hecho la primer quimioterapia, y mi cabello ya estaba, yo me lo sostuve así, me lo amarré así, yo dije: "Para que no se me caiga, no se me vea", porque yo me hacía así, y ya se me salían los mechones grandes de cabello. Y entonces yo decía: "No", entonces yo cogí, me lo puse aquí con un ganchito, me puse una diadema para irme a ese taller de maestros, y me fui para allá. Ya me habían operado, yo creo que ya me habían operado también, ya me habían hecho la cirugía, y me fui para ese taller de maestros allá, y yo con el temor de que nadie me viera los pelados que tenía por acá, que nadie me viera, yo trataba de acomodarme y todo eso, y cuando llegué aquí en la noche a la casa para quitarme lo que traía y todo eso, ya yo quise soltarme, y ya no pude soltarme el cabello porque ya estaba como si fuera un nido de pájaros. Estaba todo enredado, que yo ya no podía soltarme el cabello. Entonces me tocó llamar a una muchacha y le dije que me cortara un poco. Entonces ella comenzó a cortarme porque yo no me quería rapar. A mí no me dijeron nada en el hospital que me lo cortara o que me lo raspara o que me rapara la cabeza, nada. No me dijeron nada, yo me quedé así y ya ella me cortó un poco y ya me quedaron unas hebritas y mi esposo me decía: "No me gusta verla así". Y mi hijo me decía: "Mami, hágase rapar toda, no, yo no la quiero ver así, mami, yo no la quiero ver así porque usted así se ve enferma, yo no la quiero ver así". Y mi esposo también: "No, ¿por qué no se hace rapar?". Yo le decía: "No, yo no me quiero quitar el pelo que me queda, yo me lo quiero quitar", y yo me ponía unos gorritos y así me ponía yo para ir a la iglesia. Iba a la iglesia en el tiempo de que me dio tan duro eso, yo no quería pasar aquí en mi casa. Yo me la pasaba en la casa de una hermana y yo decía: "No, yo no quiero estar en la casa sola". Y yo allá me la pasaba a veces desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, 9 de la noche, porque yo no quería venir a mi casa, yo no quería estar aquí. Yo me acuerdo que yo dormí como 2 noches allá con ella, que ella era la que me cuidaba y yo estaba allá con ella. Y llegaba aquí a mi casa y yo no quería estar aquí. Yo veía la casa muy oscura, la oscuridad no me gusta, nunca me ha gustado la oscuridad. Y entonces yo llegaba aquí y yo le decía a mi esposo: "Traiga la lámpara de abajo y préndala, prenda todas las de acá", le decía: "Yo no quiero estar en oscuras, yo no quiero ver esto aquí así, yo quiero estar que se vea luz". Entonces él prendía las lámparas, la trajo, la prendió y le dije: "Se ve muy oscura la casa, esta pintura no me gusta", y él cambió de pintura en mi cuarto, porque mi cuarto también yo lo sentía como muy oscuro, y yo le dije: "Póngale un amarillo bonito, un amarillo clarito que se vea bonito, que se vea de día, yo no quiero ver eso así de noche". Y él todo eso lo hizo. Y yo me acuerdo que yo me quedaba con él hasta él pintaba de noche para que a mí me diera sueño tarde en la noche. Entonces él trabajaba en la noche para que yo, me pudiera dormir también tarde y no estuviera acostada sin sueño y pensando cosas, porque él me decía: "No piense, no piense". Yo le decía: "Pero, ¿yo cómo hago para no pensar? ¿Yo cómo hago para no pensar? Yo no quiero pensar, pero esto es más fuerte, eso lo domina a uno, ¿no?". Uno piensa: "No, yo no voy a pensar, yo no voy a pensar", pero eso no es así. Uno en un momentico uno dice eso y al momentico está otra vez pensando en lo mismo. Entonces ya me acuerdo que una vez yo estaba en la iglesia y yo iba a la iglesia y yo lloraba y lloraba y yo le cantaba al Señor
Y estaba yo en la parte de atrás, yo siempre me siento en la última banquita a la orilla. Y estaba yo ahí sentada y yo le decía: "Señor, acarícieme, Señor, quiero sentir sus caricias, Señor, abráceme, abráceme. Yo quiero sentir que me abrazas, yo quiero sentir que me acaricies, Señor, abrázame". Y yo le decía eso al Señor, yo no sé, de un momento a otro, yo no sé si yo abrí los ojos o con los ojos cerrados, pero yo vi que al frente como al altar, yo vi como al Señor, como con las manos, no le vi el rostro porque no vi, solo vi como blanco y vi como las manos más que todo y que me hacía así. Y yo dije: "¿Será que me voy hacia el altar? ¿Será que me quedo aquí?". No fui capaz de moverme de ahí, me quedé ahí, pero después de que salí de ahí sentí como una paz, sentí que el Señor me acarició, sentí que el Señor me abrazó, sentí sentí que el Señor me amaba y que el Señor estaba en ese momento conmigo ahí. Pasaron unos días y yo estaba aquí en la casa y yo me paraba por la ventana, yo siempre me tengo la costumbre de pararme por la ventana, mirar hacia afuera y decirle al Señor, a orar por ahí. Y yo le decía: "Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, pasa esto de mí". Casi siempre era mi oración: "Jesús, Jesús, sáname, Jesús". No sé por qué porque yo, no sé las otras personas, pero yo sentía como que yo no quería irme, como que yo siempre quería estar aquí. Es que la vida es muy bonita y más la vida en el Señor, la vida es muy hermosa. La paz que el Señor da, la tranquilidad y todo eso, pues uno lo tiene y para uno la vida en Cristo es muy hermosa, es muy bonita. Entonces, un día yo estaba aquí, yo le oraba al Señor y yo estaba en un cuarto, en el cuarto pequeño, y yo estaba ya orando y yo sentía como un perfume tan rico. Cuando yo después de la quimioterapia yo todavía no siento olfato, no tengo olfato ni tengo gusto. Yo perdí por completo el gusto. Yo no, cuando yo como no siento el sabor de los alimentos, ni siento los olores. Muy rara vez siento algo. Y yo ese día sentí un perfume tan suave, tan rico, y yo sentía ese olor, y yo le decía: "Ay, Señor, tú estás conmigo aquí, Señor, usted está conmigo aquí", le decía: "Señor, gracias, gracias". Y me fui para la otra habitación, y yo sentía que el olor iba delante de mí, que iba delante de mí, y yo decía: "Señor, usted está aquí", le decía: "Gracias, Señor, porque sé que me amas, gracias porque estás aquí". En esos días tuvimos para mi segunda quimioterapia, tuvimos aquí una confraternidad. Y entonces, somos muy poquitos aquí en la iglesia y había que ir a organizar y mi esposo, mi hijo y yo nos fuimos a organizar lo de la iglesia donde se iba a hacer el evento. Mi hijo y mi esposo estuvieron sacando de la iglesia donde nos congregamos las cosas que teníamos que llevar. Y yo me quedé aquí en la casa primero organizando lo de la comida porque yo estaba cocinando y iba a dejar adelantado unos frijoles blanditos para que me quedaran fácil para el otro día. Y muchas cosas dejé a la 1 de la mañana. Recuerdo que estábamos allá en esa iglesia limpiando, acomodando mesas, poniendo manteles, llevando las cosas que había que dejar en el congelador. Y yo me sentía mal porque había salido de la segunda quimioterapia, pero a mí no me daban los efectos hasta el tercer o cuarto día. Yo en ese día que yo fui, yo estaba bien, yo no sentía nada, pero ya el día de la confraternidad, yo me sentía mal, me sentía mareada, me sentía que veía doble, me sentía con náuseas, pero había que estar haciendo la actividad. Yo estaba cocinando, estaba fritando papas, estaba haciendo una cosa y estaba atendiendo a los hermanos y ahí entonces, mi esposo me decía: "El Señor ya la sanó, mami, el Señor ya la sanó. Con todo esto que usted está haciendo aquí, el Señor ya la sanó", me decía él. Y sí, en esos días, ese día se terminó la confraternidad. Cuando ya estaba terminando, me hicieron: "Venga, suba que van a orar por usted". Yo fui, en esos días habían venido unos pastores, no me acuerdo si me parece que es
la hermana Ivette Torres con el esposo. Habían venido ellos y ellos, oraron por mí entre todos, y en todas las iglesias estaban orando por mí. Em, Se unieron las iglesias aquí en oración, en Colombia también, en algunas iglesias también, donde me conocían o donde mi mamá pedía oración y todo eso, también estaban orando. Y sí, para la gloria del Señor, ya cuando terminé, yo en mis quimioterapias, yo le pedí al Señor: "Señor, no permitas que yo quede como una de las personas que está ahí", porque yo iba a los exámenes de sangre, me tocaban cada 15 días, y la quimioterapia también. Y yo entraba a ese lugar y yo decía: "Señor, pero este es el pasillo de la muerte, yo no quiero estar aquí". Yo veía a todas las personas y decía: "Señor, mira, yo no quiero estar como ellos, yo no quiero estar así, ayúdame, que a mí no me den náuseas, que no me dé nada de eso, que yo pueda comer bien, yo no quiero estar como ellos, Señor, yo no quiero estar como ellos". Y el Señor, mire, tan bello el Señor, que a mí no me dio náuseas en todo, solo ya como la última y la penúltima fue donde yo vine a sentir un poquito de náuseas, pero de resto a mí nunca me dio náuseas en las quimioterapias. Gloria a Yo, Dios. amén, gloria al Señor, yo me sentía bien, yo hacía mi comida, o mi esposo me ayudaba a hacer mis calditos de pescado, mis jugos verdes, jugos rojos, jugos de manzana con zanahoria. Todo eso era lo que yo tomaba en esos días y yo me puse bien. Tanto sería que así que en la segunda quimioterapia yo le dije al doctor porque que ellos me estaban colocando una inyección que supuestamente eran vitaminas, multivitaminas, al lado del ombligo. Y ellos me dijeron: "Te va a doler, te van a doler mucho los huesos". Uy, sí, eso me dolían los huesos, me ardía la columna, subía un calor por mi columna, me quemaba, me ardía, no podía yo tener la ropa porque eso era un ardor en mi espalda y en los huesos que me dolían, yo no podía caminar. Yo para ir al baño, aquí el baño es en el segundo piso, yo tenía que ir casi de 4 caminando, casi gateando, porque no podía subir. La opción de mi esposo y mi hija, que mi hija vino a visitar, a cuidarme en ese mes, vino por un mes, fue rentar hasta apenas me da decir, un sanitario portátil, pequeño, como una vasenilla de eso que le ponen a los enfermos, y me la dejaron acá abajo y me armaron una cama mía acá en la sala, y aquí era donde yo dormía. Yo no podía subir las escaleras cuando estaba con eso. Yo tenía que estar por acá abajo, no podía dormir junto con mi esposo, tenía que estar separada de él, no tenían que separarme el plato, la cuchara, todo, con lo que yo usaba tenía que estar separado de todo. Y, bueno, yo en esos días no sentí nada, pero yo cuando iba a esos lugares, yo le decía: "Señor, ten misericordia de la señora que está ahí con su manito seca, Señor. Ten misericordia del que está allá". Yo estaba ahí sentada esperando también mi turno y todo, y yo le decía: "Señor, tenga misericordia del que está ahí, dale la oportunidad para que te conozca, de la señora que está allá en la silla de ruedas, del señor que está allí, Señor, de la otra señora que está allá, Señor, tenga misericordia de ellos, permite, Señor, que ellos te puedan conocer. Señor, tenga misericordia, dales vida para que te conozcan". Y yo clamaba por ellos, pero le decía al Señor: "Señor, no me dejes llegar hasta ahí, yo no quiero estar así, yo no quiero estar aquí en este pasillo de la muerte, yo no quiero estar aquí", le decía. Y ya, bueno, gracias al Señor, el Señor me ayudó en todo eso. Me quitaron la inyección esa que me colocaban. Yo le dije a la doctora que me la quitara, que yo no quería que me pusieran eso porque para mí era muy duro, los dolores que me estaban dando eran muy fuertes. Y ella me dijo: "Te vamos a poner esta última, pero vamos a ver la próxima vez cómo salen tus exámenes". Y sí, me hicieron los exámenes y todo, y me dijeron: "No necesitas la inyección porque tu cuerpo está produciendo lo que tú necesitas". Ujú. No, la quimioterapia no me está acabando las defensas que yo necesitaba. Antes tenía más. Gloria a Dios. Pienso
Pienso que el Señor me Amén. estaba ayudando mucho en esa parte. Pienso que también la alimentación en ese momento también me estaba ayudando mucho, y ya me quitaron para mí esa inyección. Eso fue una bendición, fue un Un algo alivio. grande que el Señor hizo ahí, sí, un alivio para mí. Y ya sí, después me siguieron con las quimioterapias, que fueron 6 las que yo recibí, y ya no me daban los dolores de la quimioterapia, sí, al tercer día, cuarto día me comenzaban. Primer día yo comía bien, segundo día bien, tercer día en la noche ya comenzaba yo con los malestares, ya con todas las cosas que me daban, y ya el cuarto día ya estaba mal, me duraban como casi 15 días. Cuando ya iba a volver a la quimioterapia, me había pasado por como por 2 o 3 días, me sentía bien cuando otra vez, otra quimioterapia y ya volver a pasar por lo mismo otra vez. Casi no me aliviaba a mí eso, me duraba mucho tiempo cuando yo he escuchado que haya muchas personas que no les da muchos, o sea, que rápido les quita. Sí les da algo otros efectos y todo eso, pero rápido les quita. A mí no. A mí me duraba casi las 2 semanas. Y bien, ya la última vez que fui para mi última quimioterapia, eh, la doctora me dijo: "Tus exámenes salieron bien, todo ha salido bien, eh, ya no hay rastros de cáncer". Entonces yo le decía: "Ay, gracias, Señor". Y yo: "Ay, Dios. Señor, gracias, gracias, gloria a Dios". Oraba yo y la doctora se reía, ¿no? Entonces le decía a mi hijo que qué era lo que yo decía. Entonces mi hijo le decía: "Ella le está dando gracias a Dios y está diciendo que gloria a Dios, porque ya ella está libre del cáncer". Y así fue, el proceso mío fue doloroso, difícil. Sé que hay algo otras personas que han pasado cosas más terribles, porque yo he conocido aquí muchas personas que lo están viviendo, y en otras partes también, y que es difícil, pero para mí es algo grande, es un milagro grande que el Señor hizo conmigo. El Señor me sanó, puso su mano poderosa, tuvo misericordia de mí. Tal vez no sea la más merecedora, pero el Señor tuvo misericordia y me dio vida. Eso es lo Amén. que el Señor ha hecho conmigo. Cuando vivimos los procesos de la mano de Dios, son más fáciles. No puedo Amén, decir que los procesos sean fáciles porque no son fáciles. Hay mucho dolor, mucha angustia, depresión, pero cuando vamos de la mano de Él, Él pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento y el proceso se hace más corto, se hace más ligero y al final vemos la victoria, una sanidad. sí, amén. Yo en esos momentos, cuando yo estaba así en esa depresión, a mí me venía la historia de Job, pero yo en la parte que yo pensaba más era: "¿Y recibiremos de Dios el bien y no el mal?". Amén. Porque muchas personas dicen: "No, yo, si yo soy bueno, si yo no hago mal a nadie, si yo soy esto, ¿yo por qué tengo esto? O porque yo soy cristiana, o porque yo le sirvo al Señor, ¿por qué me viene a mí esto?". Y yo nunca pensé eso, yo siempre pensaba y decía: "Y recibiremos de Dios el bien y no el mal". A uno le viene de todo, uno tiene que recibir lo bueno y lo malo". Ujú. Y con eso era que yo me sostenía, y yo le decía: "Yo no puedo recibir solamente bendiciones de Dios. El Señor me está pasando por un proceso, algo quiere Él de mí, algo quiere que yo haga. Él todavía tiene un trabajo, o todavía hay un trabajo que yo tengo que hacer". Y Amén. entonces, por eso también el Señor extiende su misericordia con uno. Amén, hermana. Y Sí, como usted decía, debemos recibir lo bueno y también lo malo. Y en ese proceso Dios hace dos cosas. Nos prueba y también cuando llega enfermedad a nuestra vida es para que su nombre sea glorificado. Muchas veces amén. no Sí, entendemos, sí, como usted dice, oh, yo soy buena, hago las cosas bien, ¿por qué llegó la enfermedad a mi vida? Pero es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un amén. propósito con nuestras vidas y para que su nombre sea glorificado. Y su Sí, nombre amén. fue exaltado porque usted fue sana, hermana de Yanira. Amén, sí, yo fui sana, gracias al Señor. Él tuvo,
esa misericordia para conmigo y me sanó. Y yo fui este jueves pasado, la semana pasada, me tocó cita con la oncóloga y fui y gracias al Señor, ella me dijo, ya no tienes que venir cada 4 meses, ni tienes que hacerse el examen cada 4 meses, ya te toca cada 6 meses. Te voy a ver en el próximo abril y todo está bien, sigue cuidándote y todo, que todo está bien. Y gracias al Señor, gloria al Señor por eso, el Señor ha hecho una obra muy hermosa. Animo a cada una de las personas que estén pasando por este proceso, que no se desanimen, que confíen que el Señor está con ustedes y que de Amén, Dios podemos recibir todo, podemos recibir bendición también, pero también a veces vienen las pruebas y los momentos difíciles para nuestra vida. Vienen circunstancias en las que nosotros pensamos que ya no voy a poder, ya de esta no voy a salir, pero el Señor es grande y sabemos que todos en esta vida tenemos un día de nacer y un día de morir y que algún día nos va a tocar. No somos cuerpo glorioso, como dicen por ahí, o no nacimos para morir, amén, y así amén. tiene que ser, ese es el proceso. Y como dice el apóstol Pablo, sea que muramos o O sea que sea que vivamos, vivamos, del Señor somos. del Señor somos, sí, amén. Ujú, bueno, Y vamos a sí, compartir unas fotos que la hermana de Yanira nos envió. en esa foto donde estoy con el vestidito amarillo, con el turbantico que tengo ahí, fue la primer foto que me tomé en los días de mi primera quimioterapia. Ahí ya se me había caído un poco de cabello, ya casi no tenía nada, tenía unas hebritas ahí, ya las cejas se me estaban cayendo, ya no tenía cejas, ya no tenía pestañas. Es muy difícil uno parpadear sin pestañas porque siente uno que se le pegan, los párpados se le pegan y es muy difícil, siente uno pegajoso ahí. En la otra fue en los principios cuando recién me diagnosticaron, la otra foto que está ahí, en esa. Son Sí, es a veces difícil ver esas fotos. En esa foto donde estoy con mi hija, no tenía nada de cejas, nada, nada, nada de cejas, nada de cabello, nada de pestañas. Mi hija me vino a visitar por un tiempo, me trajo la alegría más grande que era tener a mi nieto aquí conmigo, que era el que me llenaba en ese momento también, cuando yo estaba así, que venía y me hablaba y me decía: "Mami, muéstrame tu bobo", y entonces yo me abría la herida y le mostraba, y él me tocaba despacito, despacito, y me dice: "¿Te duele tu bobo, mami? ¿Te duele tu bobo?". Yo le decía: "Sí, papi, me duele", y él era el que venía y estaba conmigo ahí, y me hablaba todo el tiempo, casi siempre estaba hablándome, y era mi primer nietecito. Y esa camiseta me la mandó a hacer mi hija con una hermana de la iglesia. Ahí está ella, mi hijo y mi nieto, que me la mandaron a hacer con una hermana de la iglesia, me la dieron de regalo: "Mami, le tengo una sorpresa, y la hermana Ivonne se la va a llevar esta noche a la iglesia", y entonces la hermana me hizo esa camiseta con la foto de mis hijos ahí. Ahí en esa ya me tocó decidirme por hacerme rapar todo, ya las hebritas que tenía ya desaparecieron porque ya cuando mi esposo y mi hijo me decían: "Quítese eso, que se ve enferma, no la queremos ver así", entonces ya tomé la decisión, decidí hacerme rapar. Entonces vino una hermana de la iglesia, una joven, y ella fue ella me decía: "Yo se lo hago, hermanita, cuando usted quiera. Si le están diciendo hágaselo y usted no quiere, no lo haga. Yo lo hago cuando usted me diga y usted sienta el deseo de hacerlo, yo lo hago". Entonces ella venía y ella fue la que me rasuró así la cabeza. Mm, Ahí ya se me estaban cayendo también las cejas, ya no, ahí se ve que ya casi no tenía, ahí en ujú, esas fotos, ajá. Esta foto fue un campamento de familias pastorales que tuvimos aquí en Ontario, todavía estaba yo con mi gorrito ahí. Esta foto fue la confraternidad que tuvimos en la iglesia, donde les conté que había ido y había trabajado allá con mi esposo. Estuvimos hasta la 1 de la mañana ya
acomodando las cosas. Y ahí ya fue cuando mi esposo me dijo: "El Señor hoy la va a sanar. Ya usted es sana, ya usted es sana y el Señor hoy la va a sanar. Con todo lo que usted está haciendo y ha hecho todo aquí, el Señor ya la sanó", me dijo Amén. él. Y esa noche oraron por mí, la hermana Ivette Torres y el esposo me mandaron a llamar, yo subí, oraron por mí y ya ellos me dijeron que, pues, todos entre los hermanos ahí que oraron, uno me decía: "El Señor ya la sanó", mi esposo también me decía: "El Señor ya la sanó". Y sí, gracias al Señor. No sé si fue en ese momento que el Señor me sanó o en qué momento fue. Yo pienso que fue en los momentos en que yo sentí el Señor en la iglesia, que yo Amén. sentía que Él me abrazaba y que me acariciaba y aquí en la casa cuando yo le oraba y que yo sentía el perfume. Ujú. Yo pienso que fue en ese momento que el Señor ya me había sanado Amén. y que hizo toda esa obra perfecta, esa obra Amén. maravillosa en mí. En esa foto vino mi hija también a visitarme y ahí salimos a pasear con el niño. Estábamos en el Riverside, salimos a Sí. caminar un rato. Hermosa foto. Ujú. En esta foto fue una reunión de damas en la iglesia y después de que salimos de la reunión, nos fuimos a tomar café a un McDonald's y nos reunimos allá. Fuimos como 5, creo que eran 5. Y entonces ellas me dijeron: "Venga, tomémonos una foto". Yo le decía: "Ay, no, pero yo así como estoy, yo no quiero tomarme fotos". Y decía: "Sí, sí, se ve bien, se ve bonita, para que le quede cómo va creciendo su pelo, después se toma otra cuando ya lo tenga más largo y así". Dice: "Tiene que mostrar el nuevo look que tiene", me decían ellas. Y bueno, y sí, esa foto fueron allá en el McDonald's. Cuando publicaron esa foto, alguien me llamó y me dijo: "Hermana, ¿usted qué le pasó?". Porque yo sí dije: "A la hermana le pasó algo porque ella nunca se cortaría el pelo", me dijo alguien, me llamó Ajá. un muchacho. Y después me llamó una hermana de Colombia y me dijo: "Ay, hermana, ¿qué le pasó? Algo le pasó porque yo la vi en esa foto y usted tiene el cabello corto". Y entonces sí, también muchas personas, bueno, los que me vieron me llamaron y me preguntaron. No, y estas fotos, Ujú. hermanas, son de testimonio de un proceso que Dios la llevó, pero estas fotos eran de antes. Ahorita voy a mostrar las más recientes, que son estas. Sí. Esa fue hace como 2 años, la donde estoy con el vestidito, hace como 2 años creo que fue. No sé si era mi cumpleaños, yo creo que era mi cumpleaños, porque es que aquí celebramos el cumpleaños de otra hermana, entonces no Ujú. recuerdo bien, a veces no recuerdo bien las cosas, pero yo creo que era el mío, no sé, qué dice ahí en el pastel. Sí. Sí, Ujú. ahí ya el cabellito ya yo sentía el pelito, ya se me sentía como lisito. En cambio, antes solo sentía chuzitos, sentía como los chuzitos y todo eso así, pero ya ahí yo ya sentía el cabellito. Y en Amén. la otra fue también uno de mis cumpleaños, que la hermana que digo que donde yo me iba a dormir a veces y que me quedaba donde ella hasta tarde de la noche, ellas me hicieron ese desayuno ese día. Ay, Ese fue, tan yo creo que fue el año pasado, creo mm. yo. Subí tanto de peso en esos días, hermana, ¿Oh, sí? subí tanto de peso que me mandaron a bajar porque yo nunca había estado en ese peso tan terrible que tenía. Pero Y, gloria a y Dios, ya estaba saludable, gloria a Dios. sí, hermana, y eso era lo que yo le pedí al Señor, que yo no me quería acabar y quedar así. Esta sí fue ya ahora último también, hace unos meses, creo que fue esa. Ya tenía un poquito más de cabello, igual ahorita tampoco lo tengo mucho, no sé, mi cabello
no abunda, quisiera que me abundara, quisiera tenerlo más largo, pero gracias al Señor tengo cabello. Amén. Poco a poco le va a Sí, ir creciendo, hermana, poco a sí, poco. amén. Ujú. Gracias, hermana Yanira, por haber compartido este testimonio y vemos las grandezas de Dios. Sabemos que aún existen los milagros. Hermana de Yanira, Dios me la bendiga. Gracias por participar y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante de sanidad. No te lo pierdas. Dios les bendiga. Amén, hermana. Que Dios me la guarde. Muchas gracias por la invitación. Invito a todos, a todas las hermanas, hermanos y personas que hasta donde lleguen estos videos, que todos los videos que están ahí son de testimonios para glorificar al Señor, para mostrar las maravillas que el Señor hace en cada uno de nosotros y que sigue haciendo y que seguirá haciendo en cada uno de los que lo necesiten y de los que claman a Él, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces, sigamos clamando, sigamos buscando del Señor, que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar en esos momentos difíciles que sé que son muy difíciles y que son pruebas muy grandes para nuestra vida, que a veces pensamos que vamos a flaquear, que vamos a caer y todo eso, que aunque pasemos por ese momento y todo, nuestra fe sigue viva, nuestra fe está ahí. Seguimos confiando, seguimos creyendo en el Señor, que Él es nuestro médico, que Él es nuestro sanador y que con Él todo lo podemos. Y adelante, cada uno de ustedes, esfuércese y les animo para que busquen de Dios, para que se aferren de las manos del Señor, que eso es lo único que nos resta a nosotros, aferrarnos de las manos del Señor y Amén. buscarlo. Amén. Amén. Gracias, hermana de Yanira, por esa inyección de fe que usted nos está compartiendo en este día. Y nos vemos la próxima semana. Dios les Amén, amén. bendiga.